¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera cápsula meditando en las maravillas de la gracia. Esta cápsula lleva por título La diferencia entre la ley y la gracia. Y voy a hacer todo lo posible para que en 8 o 10 minutos pueda compartirte la diferencia esencial entre la ley de Moisés, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Juan capítulo 1, verso 17 lo dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley es algo, porque lo dio Moisés. La gracia es alguien, Jesucristo. La gracia vino por medio de Jesucristo. Romanos 3, 23 y 24 resume muy bien el fin de la ley y el inicio de la gracia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efectivamente, antes de recibir a Cristo estabas muerto en tus delitos y tus pecados. La paga del pecado es muerte, eso dice la palabra. ¿Y por qué estabas destituido? Perdón, ese pecado te destituyó de la gloria de Dios. Pero después dice, siendo justificados por la redención de Cristo gratuitamente. Si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, Jesús te ha redimido y esa redención te justificó gratuitamente. No, ya no es por lo que hayas hecho, es por lo que Él hizo. Y esa es la gran diferencia. La ley de Moisés se basa en las obras tuyas y la ley, el nuevo pacto de la gracia se basa en la obra de Él. Y esto es verdaderamente maravilloso. Mira la diferencia de cómo trata Dios o cómo trataba Dios a su pueblo bajo la ley y cómo lo quiere tratar ahora bajo la gracia. Éxodo 34, 7, segunda parte dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es Dios hablándole a todo aquel que quiera filtrarse bajo la ley de Moisés. Su pecado va a alcanzar a 3 y 4 generaciones. Y aquí que la iglesia cree todavía en maldiciones generacionales. Hebreos capítulo 8, versos 10 y 12 dice así, pero este es el nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Otro versículo dice que el viejo pacto fue reemplazado por el nuevo pacto. Entonces, este es el nuevo pacto. Ya no es el pacto de la ley, es el pacto al que le llamamos de la gracia, pero es el nuevo pacto, dice. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Perdonaré sus maldades. Aquí está la esencia del nuevo pacto. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. En el pacto de la ley, tus pecados alcanzan hasta 4 generaciones. En el pacto de la gracia, en el pacto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tu pecado es perdonado permanentemente y el Señor no se acuerda ni siquiera de tus pecados. Le está hablando aquí a creyentes. Si tú ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, mira, me vino a la mente ahorita ese versículo de Romanos 12:1 que dice que este es nuestro culto racional. Tenemos que meditar, tenemos que pensar. Piensa un poco. Bajo la ley, claro que estaba esperando Dios, porque el hombre así lo pidió, hacer obras que lo justificaran delante de Dios para ganarse el favor de Dios. Se dio cuenta, obviamente, el hombre que no, Dios ya lo sabía, pero el hombre se dio cuenta que no. Y entonces el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo para trasladarnos de pacto y donde ya tus obras no son las que te justifican o no, sino su obra, que tú creas en su obra. Por eso dice el versículo que leímos, que eres justificado gratuitamente por tu fe, dice en otros versículos que vamos a ver en otras cápsulas. Ya, ya no se acuerda más de tus pecados. ¿Me sigues? Entonces, bajo la ley, el Señor hace un juicio justo. Ah, fallaste, estás destituido
y te alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Bajo la gracia, el Señor dice, soy misericordioso contigo, ya te perdoné todos tus pecados, porque todos se fueron en la cruz. Piensa en esto, si Jesús perdonó todos los pecados de la humanidad, ¿a poco no estaban los tuyos? Los que cometiste antes de conocer a Cristo, los que has cometido desde que conoces a Cristo hasta el día de hoy que estás viendo esta cápsula, y los que cometerás hasta el día que llegues a la presencia del Señor, todos ya están perdonados. Por eso el Padre dice, no me acordaré de tu pecado. Y no es que el Padre se haya vuelto permisivo con el pecado, no, es que ya tuvo castigo tu pecado. Jesús desde la cruz ya había visto que tú ibas a pecar hoy, que estás viendo esta cápsula, ayer, y hasta que te mueras vas a seguir pecando de alguna u otra forma. Y Jesús te perdonó todo tu pecado. De eso se trata el nuevo pacto de la ley, el nuevo pacto de la gracia. Pero tenemos que ser odres nuevos para recibir este vino nuevo. Si el odre no ha cambiado, si usted quiere seguir manteniendo sin cuestionar, sin meditar, sin pensar sus creencias originales respecto a esto no le va a caer bien. Y hay muchos que cuando predicamos, ¿verdad? Lanzan ofensas y critican. Está bien, yo no quiero convencerte de nada. El único, si viste la cápsula de introducción, el único que puede abrir los ojos a la gracia es el Padre, lo mismo que hizo con los del camino de Maús. Es el Padre, es Jesús el que te puede abrir los ojos. Es nuestro anhelo que estas cápsulas ayuden, que el Señor las utilice, como utilizó ese video en mi caso, para que tú abras los ojos a la gracia. Primera de Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. No puede la gente, el creyente, dejar de pecar filtrado bajo la ley de los 10 mandamientos y de las otras 603 leyes. No puede, porque la misma ley le da poder al pecado. Es como tu celular en el que estás, o tu dispositivo en el que estás viendo este video, tiene una batería, porque le conectaste un cable enchufado al poder eléctrico, ¿verdad? De tu casa o de tu oficina. Cuando tú le quitas ese poder, le va a durar la batería un tiempo, pero si no le vuelves a conectar ese poder eléctrico, ya no va a funcionar. Eso es lo que está pasando acá. El poder del pecado es la propia ley. Cuando tú dejas de creer en la ley y comienzas a filtrarte bajo la gracia, vas a entender el propósito de la ley, los 10 mandamientos, vas a entender todo eso, pero ya no estarás conectando tu pecado a lo que le da poder, que dice la Escritura, el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:56, dice que el poder del pecado es la ley. Y termino con esto, que el apóstol Pablo compara a los dos pactos, al pacto de la ley de Moisés y al pacto de la gracia. A uno le llama ministerio de muerte y condenación, y al pacto de la gracia le llama ministerio del Espíritu y justificación. Dice así, 2 Corintios capítulo 3, versos 7 a 9, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, esos son los 10 mandamientos, fue con gloria, verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Uno es de muerte, otro es del Espíritu, y el Espíritu vivifica, uno da muerte y otro da vida. Cuando Dios le dio la ley al pueblo, murieron 3,000 personas. Cuando el Espíritu fue derramado en el Pentecostés, se convirtieron de muerte a vida 3,000 personas, dice Hechos capítulo 2. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Esta es la gran diferencia, mis amados, entre la ley de Moisés y la gracia. El problema es que hemos mezclado la predicación. La iglesia tradicional, la iglesia protestante, los mormones, los testigos de Jehová, la luz del mundo y los que tú me digas, las doctrinas que tú quieras, creen en la gracia, reciben la gracia de la salvación, que es por fe, dice la palabra, de Cristo, pero predican mezclando con la condenación de los mandamientos. Entonces, la ley de Moisés y la gracia no se pueden mezclar, son como agua y aceite. Cuando los mezclas te queda ley. Ese es el problema. Cuando los mezclas te queda ley. Por eso ardió mi corazón, según te contaba en la introducción, de cómo
la gracia aviva el corazón. Y no te preocupes, la gente no va a comenzar a pecar si está bajo la gracia y no tiene un castigo o una condenación por su pecado. De la misma manera que tú cuidas tu camisa blanca, tu traje blanco con el que vas a ir a una gala, mientras está blanco lo cuidas, pero si ya se ensució por diversas razones, ya no te preocupa ensuciarte más. Bueno, es exactamente lo que produce la gracia. La gracia te limpia de manera permanente y tú, sabiéndote limpio de manera permanente, cuidas más tus obras y te sale mejor el cuidar tus obras para que el pecado no te venza que si te filtras bajo la ley, porque la ley le da poder a tu pecado. Espero que hayas recibido esta cápsula y nos vemos en la cápsula número 2 y en las siguientes. Que toda la gracia y el favor de Dios esté sobre ustedes. Bendiciones.